Vladimir Jaques, Encarnación Jaques, buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Te presenta como Vladimir Jaques? Sí, lo que pasa es que yo estudié comunicación social y un maestro que quise mucho, Rafael Jiménez, me dijo, mira Vladimir, si tú te vas a manejar en los medios de comunicación, utiliza tu segundo apellido, que es más comercial. Entonces yo le hice caso a Vladimir Jiménez, fácil, y es más fácil. Entonces nada, nos vamos con Vladimir Jaques. Además para las redes es mucho más sencillo. Sí. Adelantas que estudiaste comunicación social. Háblame un poco de ti, quién eres, lo que has hecho hasta el momento, lo que haces. Para mucha gente es muy extraño porque lo que yo hago dista mucho de lo que yo hago en mi vida profesional. Yo estudié comunicación social, pero desde los 14 años estoy trabajando con asociaciones sin fines de lucro, con el Sistema de Naciones Unidas, he estado en muchos eventos y actividades internacionales representando al país en temas de juventud, desarrollo, políticas públicas. Y entonces, de repente, la gente me ve en las redes sociales no manejando un perfil tan serio como lo había hecho siempre. Sino ni deja de ser serio, no deja. ¿Verdad que no? Y eso es lo que yo quisiera que la gente entienda. Sí, o sea, lo que tú haces ahí mueve a risa, pero es una crítica. Exacto. Y es una crítica muy bien hecha y muy bien pensada. Yo quisiera preguntarte... si fuera artista te dicen inspiración, ¿cómo tú tomas estos elementos o de dónde sacas los elementos para construir situaciones como la que vimos ahora? Bueno, del día a día, de la cotidianidad. Generalmente trabajamos con lo que está sucediendo, lo que está en la palestra pública. Si a mí me interesa un tema en particular, yo trato de reflejar mi opinión y muchas veces no solamente mi opinión, sino poner el tema en agenda para generar un debate. Y eso es lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de Odebrecht. Yo le comentaba a Edith cuando comenzamos a hablar para esta entrevista que muchas veces usamos mucho contenido de farándula, porque mi intención es que la gente entre al perfil, que la gente conozca el trabajo y que pueda engancharse con lo que estamos haciendo. Y así yo puedo manejar también los mensajes que quiero llevar. Y lo he hecho, voy como intercalando algún material que sea bien digerible y algo que tenga una crítica social o política. Acaba de hacerse una investigación de lo que la gente... cómo la gente percibe los medios de comunicación y el nivel de información que tiene la población dominicana, y lamentablemente la mayoría de los dominicanos nada más están informados del mundo del arte y de los deportes. El resto es información de tercera mano. Así es. ¿Desde cuándo estás haciendo este tipo de cosas? Yo comencé con las historias en junio. Yo le llamo historias. Básicamente... ¿En junio del año pasado? En junio del año pasado. Entonces, un año. Casi un año, exacto. Comencé con las historias como una forma de expresarme y de botar estrés. Increíblemente. Ustedes no se imaginan lo que yo me río haciendo. Pero si se ríe uno. Pero yo me río mucho más que la gente. O sea, es impresionante. Eso a mí me libera endorfina de una forma impresionante. Yo me relajo y puedo entonces plasmar cosas que yo quisiera que la gente estuviera hablando. Lamentablemente... hay mucho contenido que no es contenido en las redes, muchas informaciones vacías. La gente no es crítica, la gente no es propositiva y nos quedamos como en el aire. No, y la gente no discrimina una información de la otra. Además, y quizás porque yo pienso como abogada, ¿no? Es un discurso, porque el discurso está ahí, la narrativa está ahí, un poco blindado. Porque ¿quién podría perseguir, por ejemplo, un gesto de un comunicador? La sátira, ¿no? O quién pudiera restringir la sátira, o quién pudiera con uno de esos videos decir lo que ahí no se dice, pero se insinúa, pero no lo dijo él. Exacto. Es decir, es una forma muy interesante de comunicar bajo un manto de protección de la libertad de prensa interesantísimo. Así es, incluso yo en los últimos videos estoy agregando como un disclaimer de que lo que estoy contando no necesariamente responde a la realidad, sencillamente es una historia construida. Juzgue usted, hágase su propia opinión y comente si le parece interesante. Exactamente. Sería bueno ver cómo tú has captado lo que la gente percibe de tu trabajo. O sea, tú dices que empieza en junio, tú te despertaste un día y dijiste voy a hacer eso, o pasó algo en especial que... Sí, bueno, pasó algo. Yo estaba apoyando un proyecto de un grupo de amigos para redes sociales también, y era un proyecto que estaba saliendo muy costoso. La gente no se imagina lo que puede costar producir algo incluso para redes sociales. Estamos grabando en exteriores, habíamos hecho una inversión de equipo muy interesante y de repente el equipo no estaba dando lo que yo esperaba que diera para que el proyecto saliera a flote. Entonces yo dije, bueno, no voy a seguir invirtiendo mi dinero en eso y voy a hacer algo porque para mí lo divertido es lo que contaba, lo que me produce eso a mí como alegría, como entretenimiento. Y llegué un día y
dije, yo voy a hacer esto, porque yo quiero comunicar de manera clara las cosas que yo pienso. El otro proyecto también hacía críticas. Era un proyecto un poco arriesgado porque atacaba un tema tabú en nuestro país, que es la sexualidad, por ejemplo. Yo vengo de ONG, yo vengo de trabajar en esa línea y para mí es muy importante hablar de educación sexual en este país. Y comenzamos a hacerlo, pero el proyecto no caminó como yo quería que caminara. Entonces, con las historias yo puedo producir con material que ya está hecho. Yo consigo los insumos. No tiene que filmarlo, está disponible en los medios de comunicación. Exactamente, entonces yo cuento las historias en función de, muchas veces, como decía, de lo que pienso yo o de lo que yo quisiera que la gente comience a debatir. Y entonces me voy a buscar insumos. Es un trabajo tedioso, tú tienes que comenzar a construir porque yo tengo que llevar una Pero vamos por el principio. Tú tienes un tema aquí. Sí, vamos a ver. Tú tienes un tema, el tema en ese caso es Odebrecht. Es Odebrecht, pero Odebrecht no es nada más Odebrecht. Ahí Exacto. están muchos de los ingredientes que tienen que ver con el caso, aunque Odebrecht es la matriz. Entonces Exacto. tú tienes un tema y quizás es como los periodistas, que yo digo que cuando yo era reportera yo salía a hacer un trabajo y venía con otro. Sí. No sé si pasa eso, es lo mismo. Sí, yo tengo un tema, en el caso de Odebrecht, ¿cuál era la intención? Era lograr, el tema de los periodistas, yo soy comunicador, yo estudié Relaciones Públicas en la UAS y estudié periodismo también. Yo tengo las dos especialidades de la carrera. Y para mí, a mí me llamó mucho la atención el tema del involucramiento de estos personajes en este tema tan oscuro. Y yo quería expresarme al respecto. Entonces, ese era el tema. Yo lo tenía claro. Llegué y comencé a buscar los insumos que yo necesitaba. Primero, figuras que yo sé que se estaban manifestando al respecto, que estaban dando su opinión. Y entonces, con esos insumos, con la entrevista de Marino, yo construí toda la historia. O sea, Marino te da el material, la línea de dirección. Exactamente, me da la línea que yo quería comunicar y yo lo que necesitaba era los ingredientes que hicieran que el mensaje no se distorsionara, pero que fuera jocoso y entretenido. Vamos a repetir lo de Odebrecht, Carolina, para que la gente entienda lo que él acaba de explicar. Yo supongo que mi compadre Marino no se ofende por esto. Así que vamos a ver. Marino es el ingrediente con el que yo construyo. Y lo demás, evidentemente, si yo quiero que la gente se ría un poco, yo tengo que buscar personas que, aunque también hacen crítica y emiten su opinión, son personajes muy interesantes que le agregan como esa chispa. Ahí hay un tema también sobre la forma en la que construye las historias que me parece interesante, y que creo que es una de las cosas que hacen que uno conecte tan fácilmente con la narrativa que se construye. Y es que, bueno, tú presentas, por ejemplo, el comentario de Marino, pero las demás intervenciones de personajes son intervenciones en las cuales ellos reaccionan como uno está pensando a veces reaccionar. Exacto. Entonces uno dice, Dios mío, se me adelantó. Es como, por eso es que uno se siente como tan identificado a veces, ¿no? Hay una comunicación que primero es la parte oral, pero también la parte de los gestos, que es la parte no verbal, que ayuda mucho a que la gente conecte, porque cuando tú escuchas lo que él está diciendo, tú reaccionas igual, y entonces tú miras la carita, tú dices, es lo mismo que yo haría, entonces me identifico. Vamos a ver otro de los trabajos de Vladimir, que tiene la producción por ahí y que nada, son popularísimos en las redes. Vamos a ver. Ellos tuvieron una disputa muy acalorada en las redes sociales en esas semanas, y precisamente porque no sé qué pasaba de trasfondo, pero Cristian estaba atacando a Claudia, la Tora, y Claudia le estaba devolviendo como ella lo sabe hacer. Entonces fue un tema muy debatido que generó mucha interacción en las redes. Cualquier persona que hablara de ese tema en ese momento iba a lograr atención. Entonces, aprovechando ese momento... Tú te montaste en la ola. Y comuniqué algo que yo quisiera que la gente comenzara a pensar. ¿Cuántos seguidores tienes? En este momento tenemos 38 mil. 38.000, pero en un año. Sí, en un año y sin hacerlo de manera constante, porque ¿qué pasa? Cuando tú acostumbras a las personas a un cierto tipo de contenido, la gente siempre está esperando eso. Y no siempre yo tengo el tiempo para poder sentarme a producir las historias. ¿Cada cuánto tiempo tú produces un trabajo de eso? Cuando tengo el tiempo, lo puedo hacer, en un día puedo hacer 2, en una semana puedo hacer 2, 3, 4, o 1, a veces me toma mucho tiempo, dependiendo de la complejidad. Por ejemplo, este salió muy rápido. Yo sí noto que prevalece mucho, y quizás por los temas, el espectáculo como tal, o sea, Sí. figuras del espectáculo, ¿cierto? Sí. En algunos momentos entra la sátira política, pero es menos. ¿Qué piensas de ese aspecto que digamos que es fundamental también? Sí. Incluso se dice que en épocas donde la palabra no podía ser expresada muchas veces, países que
en comunicación, los periódicos o las radios, era de riesgo, una de las alternativas que tenían los comunicadores y que tenían hasta los intelectuales era recurrir a la sátira, recurrir al teatro, recurrir a maneras diferentes de criticar al sistema sin necesariamente exponerse. Me gustaría en ese sentido conocer tu opinión, porque sí yo noto que pesa más el ámbito, digamos, del espectáculo. Claro, sencillamente es un estudio, ni siquiera es un estudio, podemos decir, académico, ni con fundamentos científicos, sencillamente el espectáculo genera mayor atención en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Y controversia. Y genera más controversia, llama más la atención. Entonces recordemos, por ejemplo, lo que hizo Juan Pablo Duarte cuando quería comunicar. ¿Qué hizo? Utilizó el teatro para comunicar. ¿Qué hacemos aquí? Buscamos los elementos que nos da la farándula para poder enviar un mensaje y la gente conecta más fácil. Si yo solo utilizara, por ejemplo, personajes que son más fríos y que son más serios y que su crítica es más ácida, quizás los videos no tuvieran la penetración que han tenido. Yo espero que sea mucho más. El trabajo no es tan sencillo y no es una comunicación para personas que no sean críticas. A la gente le gusta más lo chabacano, le gusta más lo que no tiene contenido, lo que es más música, lo que es más fofo, como digo yo. Esto tiene un contenido, tiene un mensaje que mucha gente no lo entiende. Entonces es más difícil. ¿Editas en tu celular mismo? ¿Tienes un equipo? No, claro. Trabajo en la computadora, en Premiere, en Mac, en PC. Entonces hay algunas prácticas aquí, hay ciertas personas haciendo trabajos que usan solo la tecnología en celular y que les sale muy bien. Conozco algunas experiencias. Dice Sinencia desde San Pedro de Macorís que antes de esta entrevista tú tenías 38,000 seguidores, que ya tiene 39,000. Hay un video en particular, no sé si de producción lo tiene, que es un video de Mía. ¿De quién? De Mía Cepeda, que es un video que habla un tema fuerte. No, nosotros, algunos de ellos decidimos, porque a mí, por ejemplo, el tema de los homosexuales, la homosexualidad, y te lo iba a preguntar, puede ser incluso nada que se parezca a que uno se burla, por lo menos. Entonces, no, él dice que es un educador sexual. Sí, pero que digo, algunos pueden originar, está esa línea fina a veces cuando se satiriza este tipo de situaciones, y por eso decidimos, yo estaba, precisamente salí un momento para cerciorarme. No significa que uno lo obstruya, pero digamos por las cosas que uno cree, no significa tampoco una crítica. Pero bueno, yo creo que dentro del trabajo que haces he encontrado de diferentes escenarios, y ahí estamos mirando esto. Me gustaría saber, en el ámbito de la comunicación, ¿qué has hecho además de esto? Porque esto es puras redes sociales, aunque sí se nota que hay una formación cuando expones tus videos. Si estás ejerciendo, si ejerciste alguna vez, y cómo ha sido tu Yo creo que la comunicación es transversal a todo lo que yo he hecho. Le comentaba a las compañeras que yo he trabajado desde siempre, desde la adolescencia, en proyectos de desarrollo social. He trabajado con ONG, he trabajado con el Sistema de Naciones Unidas, y he tenido mucho contacto con la diversidad, con la interculturalidad, y para mí son temas que son parte de mí, que yo defiendo. Entonces, como comunicador, lo que siempre me he manejado es como gestor de proyectos, como coordinador de proyectos de desarrollo social, precisamente. Yo trabajé mucho en el sector juventud, estuve muy involucrado en todo el tema de la Ley General de Juventud desde los 15, 16 años, y he trabajado también sobre todo en el ámbito educativo en los últimos años. ¿De dónde eres? Santo Domingo. De Santo Domingo. Tú sabes, me gustaría tu opinión sobre el tipo de humor que se está haciendo en el país. Y uno ha visto, por ejemplo, yo recuerdo un humorista que había en Colombia, que el tipo de humor que hacía, que era de crítica, tanto al Estado como a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y él era muy bueno, o sea, hacía de limpiabotas, se parecía mucho a Freddy Veras Goico con la imagen de limpiabotas, y él fue asesinado por hacer ese tipo de humor. O sea, que el humor muchas veces puede interpelar, puede cuestionar, puede criticar. Y me gustaría que tu opinión sobre el tipo de humor que se está haciendo en República Dominicana, lo que tú ves que se hace. Para mí necesita más contenido, tiene que ser más social. Para tú poder conectar con las personas, y no solamente conectar, sino también de alguna forma interpelar a lo que está sucediendo en el país. Hay una responsabilidad cuando tú estás frente a un medio de comunicación. Cuando tú tienes un micrófono en la mano, cuando tú comunicas, cuando haces humor, cuando estás expuesto a las masas, tú tienes una responsabilidad social, y eso tú no puedes obviarlo. Aunque tú estés haciendo humor, tú puedes hacerlo. Pero para tú entender que tienes una responsabilidad social con el uso de un micrófono, tiene que tener el criterio de que el micrófono es un arma. Así es. Una de las cosas que uno a veces critica es que el humor reproduce cosas. Entonces,
el desorden de la sociedad dominicana lo reproduce también el humor. Claro, porque hay un tema de falta de formación en todo el ambiente artístico, en todos los ambientes, y eso también incide de manera fundamental en el contenido que la gente produce y en lo que comunica. Entonces, si no hay una claridad de esto, muchas veces estamos, y ahí voy con el tema que te decía, con el tema, por ejemplo, del video, con el tema de Mía, es que muchas veces reproducimos estos estereotipos y no somos capaces de ser críticos, y entonces ponemos en la televisión críticas que no son tan críticas, sino que son burlas. Exacto, a mí y eso es un tema que tenemos que trabajar. Ahora, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda y no reconocer que, por ejemplo, cuando hablamos de la Iglesia Católica, que es un poder en este país, como lo es en muchos países de Latinoamérica y el mundo, hay situaciones que tenemos que hablar. Cuando tenemos cosas como esa, que aquí se tratan de ocultar, hay que decirlo y hay que ponerlo en la palestra, pues la gente tiene que saberlo, la gente tiene que hablar de eso. De los personajes públicos, ¿quiénes son los que te ofrecen más masa para satirizar, digamos, material? Digamos, que son en sí mismos. Jochi Santos, por ejemplo, por una razón muy sencilla, ellos tienen entrevistas semanales y siempre llevan invitados, entonces es un insumo que yo siempre, es el primero que yo voy y busco, y de ahí yo parto con muchos de los videos. Y de los políticos nuestros. La Tora, los políticos, digamos que yo tengo un banco, yo comencé a hacer un banco de Marino Zapete, así que yo voy a tener unos cuantos videos más. Yo tengo, sí, porque es muy interesante y se puede jugar con la seriedad con la que él transmite y como otras personas hablan sobre el mismo tema para y de los políticos. Políticos ¿Quién es más cómodo para satirizar? Traté de hacerlo con Hipólito y con el presidente. Y no me ha salido como tan jocoso. Pero sí usamos mucho gestos. Sí, pero los temas no son de actualidad. Entonces sí, me pierde un poco de vigencia. Porque él no está tan activo. No está tan activo. Si estuviera en el poder, posiblemente tuviéramos más material. Es una mina. Para estos trabajos sería interesantísimo porque todos los días te va a producir algo. Sí. Yo veo las entrevistas de cuando él estaba en el gobierno y son fantástica. Wow, bueno, pero la semana pasada le dijo a una periodista que si no se daba galleta con el marido. Sí, eso lo veo. Pero ahí no quiero, esa parte no quería el tema violencia. A mí, bueno, para criticarlo sobre todo. Sí, pero y traté de buscar y no tengo casi información. Es uno de los temas, por ejemplo, cosas como esas no están presentes en los medios, la gente no habla de eso. Entonces, es difícil contrastar. Es difícil contrastar y encontrar a gente que se exprese de manera clara. ¿Qué es lo que yo siento que falta? Decía el hilo conductor de esos videos, de ese último, bueno, del primer video, Marino Zapete, en un programa la semana pasada, que a Hipólito no había que hacerle contracampaña. Porque él se la hacía sola. Porque él se la hacía sola, tirando cosas, 50 cosas por segundo. Es súper cómico, es impresionante. El presidente de la República casi no habla, no te da mucho insumo. Pero sí lo usamos pero él tiene una gestualidad, te iba a decir, Danilo tiene una gestualidad que es increíble. Como gesto lo usamos. Como esto. Y de hecho se generó una controversia por un comentario que él hizo, creo que era una inauguración donde... Que habló de los hospitales. Donde habló de los hospitales. Él lo vio, que de San Antonio. Sí, se hizo un video que no, yo no lo hice, pero un colega que hace trabajo para redes lo hizo y esto generó mucha controversia y a raíz de eso entonces montamos un video que parte como de una campaña viral en las redes que se llama ¿Y la cámara para cuándo? Que es un ataque directo al show del mediodía y algunas promesas que se hacen digamos, en frente a las cámaras y que luego detrás de cámaras... Pero yo vi eso, sí, pero ellos dicen que no es tan así como se ha contado. No, yo creo que hay un poco de ambos lados, porque yo conozco de fondo varias cosas y hay un poquito de... Sin entrar en detalle, porque yo me lo también en las sociales y las cosas y ellos yo lo veo. Mira, esta gracia. Sí, hay un poquito de todo. Yo he visto la discusión sobre la cámara, sí, yo vi que dijeron que no es como lo han dicho. ¿No te gustan las sociales altas? No, vi a Iván que dijo que no es así. Hoy es viernes, Altagracia. Vamos a relajar. Hay que relajarse. Entonces, mira, te agradecemos muchísimo. Bueno, yo quisiera antes de despedirte que nos dijeras cuál es la perspectiva, cómo te ves en 10 años, haciendo qué. Yo creo que, bueno, a mí me gusta hacer lo que estoy haciendo en la parte profesional. También tengo una pequeña asociación con un colega para producir comerciales. Hemos hecho muchos documentales, trabajos incluso para el Sistema de Naciones Unidas muy bien elaborados. Y a mí la comunicación es como mi pasión. Yo me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora, quizás gestionando proyectos, quizás desde otro ámbito, pero siempre utilizando la comunicación para expresarme y para comunicar mis ideas. Y además también para poner en la palestra pública temas que son tabúes en este país y que yo sueño con que
algún día podamos hablarlo de manera clara y sin tanto problema realmente. Entre esos temas dice... Educación sexual, que hablemos de la política, que seamos críticos, que seamos propositivos, que podamos decir lo que pensamos sin tener miedo a que haya una represalia, que podamos hablar de todos esos temas tabúes que lo que generan es exclusión, violencia, desigualdad, y que van a hacer de la República Dominicana un mejor país si lo ponemos en la palestra y comenzamos a hablar de eso de manera normal. Ojalá. Bueno, Vladimir Jaques, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Enfoque Matinal.